tanto, lo que yo les voy a presentar acá son de lo infrecuente o más frecuente, por lo cual ustedes van a poder tener un diagnóstico diferenciado. Les voy a hacer un recuerdo en cuanto a anatomía de lo que es el mediastino. El mediastino está como un tabique en plena cavidad torácica, como una división. Es más, hay algunos autores que dicen que este tabique del mediastino divide a toda la cavidad torácica en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Solo por esa razón se llama el mediastino. Este mediastino contiene no solamente órganos, también contiene vasos, venas, arterias, pero sobre todo tiene una característica de que el mediastino tiene gran cantidad de vasos linfáticos y ganglios linfáticos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles vendrían a ser los límites del mediastino? Súper fácil, ¿no es cierto? Hacia adelante, ¿qué tenemos? Hacia adelante tenemos todo lo que va a ser el esternón y los cartílagos costales. Entonces vendrían a ser el esternón, la parte anterior, y la articulación condroesternal. No estoy hablando de costillas, estoy hablando de los cartílagos costales que vienen a delimitar la parte anterior de lo que va a ser el mediastino. Hacia atrás del mediastino, ¿qué vamos a tener? La parte posterior. Como límite posterior, ¿qué tenemos? Como límite posterior del mediastino, ¿qué tenemos? La columna vertebral. ¿Qué es específicamente qué columna? Cervical, dorsal, lumbar. La columna dorsal, ¿cierto? Ese es el límite posterior. Y como límite lateral, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la pleura. La pleura visceral que está cubriendo, la pleura parietal y la pleura visceral que llega a cubrir lo que va a ser los pulmones. Hacia abajo tenemos el diafragma y hacia arriba vamos a tener la base del cuello. Esos son los límites en los cuales se encuentra el mediastino. Bueno, ahora este mediastino tiene sus subdivisiones. Se llama mediastino anterior, también denominado como mediastino anterior y superior. Hay algunos libros que ustedes van a encontrar como mediastino anterosuperior o mediastino anterior. Luego tenemos el mediastino medio y el mediastino posterior, que también algunos la denominan como mediastino postero-inferior. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué comprende el mediastino anterior? Para conocer qué es lo que contiene el mediastino anterior y superior, tenemos que trazar una línea que vaya por el ángulo de Lewis. ¿Se acuerdan del ángulo de Lewis? No. El ángulo que está formado por la cabeza del esternón y el cuerpo del esternón. Entonces, el mediastino anterosuperior se divide en superior y anterior a través de esa línea. ¿Me están entendiendo? Todo lo que está por delante y por encima de lo que es el corazón se denomina anterosuperior. Pero ¿qué va a ser? ¿Qué corresponde a lo que es el mediastino superior? Todo lo que está por encima del ángulo de Lewis, todo lo que está por encima de la unión de la cabeza con el esternón. A eso denominamos mediastino superior. Y todo lo que está por debajo y por delante del corazón se denomina mediastino anterior. ¿Está claro? ¿Está difícil? Bueno, entonces empezaremos con lo que es ¿qué es lo que contiene el mediastino superior? Está por encima del ángulo de Lewis. A ver, ¿quién me puede decir para que no se duerma? ¿Qué estará por encima? ¿Qué órganos corresponden al ángulo, al mediastino superior?
¿Qué se encuentra en el mediastino superior? Grandes Nada. vasos. Este era el mediastino superior, su compañero era un poquito más fuerte. Se encontraría la tiroides. La tiroides, ¿dónde se encuentra? Detrás del cartílago. Se encuentra delante de la tráquea. Generalmente entre el segundo o tercer anillo traqueal. Es netamente cervical. Pero pueden haber extensiones torácicas. Eso se llama tiroides torácica. O cuando ustedes vean en cabeza y cuello un bocio endotorácico, extensiones torácicas de la glándula tiroides que pueden estar ocupando el mediastino superior. Pero ahí en el gráfico, ¿qué tendrá el mediastino superior? Callado de la aorta. ¿Qué otra estructura más? ¿Perdón? Un poquito más fuerte. Tráquea y La tráquea. esófago. La tráquea. La tráquea, ¿no es cierto? Y tal vez la parte cervical o torácica inicial del esófago. Pero la tráquea, el callado de la aorta y sus ramas. Y en el mediastino anterior, porque estamos considerando el mediastino anterosuperior. El mediastino anterosuperior, ¿qué órgano se encuentra en la parte anterior? La parte anterior, por delante del corazón. El timo. ¿Perdón? El timo. El timo. El timo. Por lo tanto, esos son los órganos. Para eso sirve saber qué órganos están ocupando, porque enseguida vamos a ver lo que son las masas mediastínicas. Si ustedes tienen una masa en el mediastino y no sabemos a qué corresponden, pues no vamos a poder saber qué órgano está afectado. Luego tenemos lo que es el intestino medio. El intestino medio está ocupado principalmente por qué estructura? Por el corazón. ¿Y el corazón qué envoltura tiene? Pericardio. Pericardio. Por lo tanto, el mediastino medio estará ocupado principalmente por lo que va a ser el corazón, por lo que va a ser el pericardio. ¿Qué otras estructuras más puede tener el mediastino medio? Perdón, un poquito más fuerte. Las venas cava superior e inferior. La aorta descendente. ¿Qué más? El esófago, ¿no es cierto? Toda la gran parte de lo que va a ser el esófago. Ahí se encuentra lo que es el mediastino medio. Pero en el mediastino medio, ¿qué otras estructuras más vamos a tener? En el mediastino medio, fíjense, este el mediastino, hemos dicho el anterior y el superior, lo que está por delante y lo que está por encima del corazón. Ahora en el mediastino medio, hemos dicho el pericardio, el corazón, la aorta descendente, parte de lo que es el esófago, pero ¿qué otras estructuras más estarán en el mediastino medio? ¿Cómo se llama el lugar por donde ingresan vasos y salen venas? El ilio pulmonar. El ilio pulmonar. Eso está en el mediastino medio. A veces se ve en las radiografías ilios demasiado gruesos, como si tuvieran ondulaciones, y eso es afectación del ilio por afectación principalmente ganglionar. Luego tenemos otras estructuras nerviosas, como ser el nervio frénico y el nervio vago. Por lo tanto, ese es el contenido de lo que es el mediastino medio. Y les he dicho que casi la mayor parte del mediastino está ocupado principalmente por vasos linfáticos y ganglios linfáticos. El mediastino superior y anterior tendrá vasos linfáticos y ganglios. Sí, también. Ahora, ¿a qué se llama el mediastino posterior? Que otros autores llaman como mediastino posterior inferior. ¿Qué estructuras tendrá ese mediastino? Solamente tienen que fijarse. ¿Qué estructuras tendrá?
estructuras tendrá? Tendrán las vértebras, el mediastino posterior. ¿Qué más? Además de las vértebras, el diafragma. Tendremos la vena, ácidos, conducto torácico, ¿no es cierto? Esas son las estructuras que se encuentran en el mediastino posterior. Ahora bien, en base a eso, lo que tenemos que ver, o sea, ¿para qué nos sirve eso? La base de la anatomía es precisamente para diagnosticar lo que son estas masas mediastínicas. Masas mediastínicas. No estoy hablando de tumores, sino estoy hablando de lo que son las masas mediastínicas. Y las masas mediastínicas, como ustedes pueden ver, son de diferente presentación de acuerdo al compartimento que esté afectando. Si está afectando el mediastino anterior, si está afectando el mediastino medio o si está afectando el mediastino posterior. Ahora, ¿dónde está mi puntero? Una característica, jóvenes, una característica de las masas del mediastino, como dice acá, es la frecuencia con la que se asocian a otros síndromes. ¿Me entienden? El hecho de que tenga una masa mediastínica un paciente, inmediatamente ustedes tienen que pensar con qué otro síndrome o con qué otra patología se está asociando. Esa es la característica. Un síndrome, no se olviden que es totalmente distinto a lo que va a ser una asociación. Totalmente distinto. Aquí estoy hablando de que una masa mediastínica va a estar relacionada, ya no voy a usar la palabra asociada para no confundir, relacionada con un síndrome. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Ahora bien, fíjense, vamos a hablar de una masa mediastínica que se presenta en el mediastino anterior. Si se encuentra en el timo, si la masa mediastínica está en el compartimento anterior, ¿qué es lo que vamos a presentar? ¿Qué es lo que vamos a pensar? Vamos a pensar que se trata de un timoma. Timoma, un tumor del timo. ¿Ya? O que se trate de una hiperplasia folicular del timo. Cuando hablamos del mediastino anterior, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que el timo esté comprometido. Eso es lo primero que tiene que venir a la mente. ¿Qué patologías pueden hacer de que el timo crezca y que constituya una masa mediastínica? Les pregunto. Les acabo de mencionar. ¿Me están entendiendo? Les acabo de decir. Un timoma es un tumor, ¿no es cierto? Una neoplasia. Otra entidad que ocasione aumento de volumen del timo para que forme una masa mediastínica anterior. Hiperplasia de células foliculares del timo, por eso se llama hiperplasia folicular. Ahora bien, por eso dice, ¿no es cierto? Si existe una masa en el mediastino anterior, ¿qué es lo más frecuente en lo cual ustedes tienen que pensar? Lo más frecuente es que el timo tenga algún trastorno. ¿Con qué se asocia? ¿Con qué síndrome se asocia? Pues sí, se asocia con el síndrome de Cushing, se asocia con una aplasia pura de la serie roja. ¿Qué significa aplasia? Aplasia, ¿qué significa? No saben qué es aplasia. Levanten la mano a ver quién sabe qué es aplasia. El prefijo A significa sí. Aplasia. Un órgano que no se desarrolla completamente. Si estamos diciendo el timo, puede haber una hiperplasia. Hiperplasia, aplasia, hipoplasia. Aplasia es que no existe desarrollo de qué? De la serie roja. ¿Y dónde va a estar el defecto? ¿En el timo? ¿Dónde va a estar el defecto? La médula ósea.
una médula ósea. Por lo tanto, fíjense ustedes, si hay una masa mediastínica anterior que esté comprometiendo el timo, ¿qué es lo que tienen que ir a investigar? Inmediatamente pedirán un hemograma para ver si es que no existe una aplasia de la serie roja. Miastenia gravis. ¿Quién sabe qué es el miastenia gravis? Miastenia gravis. O nunca han escuchado de esa patología. En semiología se habla harto de miastenia gravis, especialmente cuando hablan de la fascia. ¿O no han llevado semiología? ¿O han comprado el examen aquí afuera? O estaban pasando virtual y han dado una escudería. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué es miastenia gravis? Creo que yo estoy hablando de unas cosas. Pienso que ya saben, pero creo que no saben nada. ¿Qué será el miastenia gravis? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿A qué esfera? Esfera pulmonar, cardiológica, neurológica, renal, gastrointestinal. Neuromuscular. Es una debilidad, ¿no es cierto? Es una debilidad de la unión o de los músculos que puede ser local en un segmento, generalmente en los músculos del globo ocular, músculos externos del globo ocular, o puede ser generalizado. Entonces, fíjense qué importancia. Por eso les estoy diciendo, si un paciente tiene miastenia gravis, este miastenia gravis puede estar asociado con ¿qué? A ver, Coraima, ¿por qué? Con un tumor. Puede ser un tumor, puede ser una hiperplasia folicular respectiva. Fíjense, jóvenes, que un paciente con miastenia gravis, en un 80%, en algunas series y otras series dicen 70%, está asociado con timón. 20% está asociado con hiperplasia folicular. ¿Es importante o no es importante? Es sumamente importante. Las enfermedades inmunológicas, como es el miastenia gravis, cada vez están aumentando en frecuencia en cuanto a su presentación. Ustedes van a ver el diagnóstico de enfermedades inmunológicas en todas las especialidades. El miastenia gravis es una enfermedad inmunológica donde existen anticuerpos que ocupan los receptores de la acetilcoenzima, por lo tanto existe agotamiento, fragilidad muscular, que puede ser fluctuante de un grupo muscular o puede ser generalizado. Pero lo importante de esto es la asociación, por eso les decía, ¿no? La característica, por eso se los escribo, es que se asocia con otros síntomas. Todas las masas en el mediastino. Espero que me estén entendiendo. Por lo tanto, si existe una masa mediastínica, ahora veamos desde otro punto de vista, si existe una masa mediastínica anterior, hemos dicho que lo más frecuente es el timo. Por lo tanto, se asociará a miastenia gravis. ¿Me entienden? Si existe una masa en el mediastino anterior, tenemos que ver si es que no tiene Cushing, si no tiene una aplasia, no estoy hablando de hipoplasia, sino aplasia de la serie roja, miastenia gravis y una A-gamma-globulina. Bueno, lo que decía su compañero, en el mediastino anterior también podemos tener un incremento de volumen de la glándula tiroides, un bocio endotorácico. Pero en este caso sería del mediastino anterior y superior, ¿no es cierto? Un bocio endotorácico. ¿Qué será esto, jóvenes? Esto sí que me tienen que decir qué es. Teratoma y otros tumores de las células abdominales. ¿Qué es teratoma? Aquí, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Es embrionario, pero ¿por qué se llama teratoma? Tera, monstruo, ¿no es cierto? Teratología, monstruo, oma, tumor. Y ahí dice células germinales. ¿Cuáles son las tres capas germinales
Mesodermo, endodermo y ectodermo, ectodermo. mesodermo y endodermo, ¿no es cierto? Cuando un segmento queda atrapado, se supone que el ectodermo tiene que ir diferenciándose, el mesodermo también tiene que ir diferenciándose, y el endodermo lo propio. Pero cuando un segmento del organismo atrapa a las tres capas terminales, empieza a desarrollar lo que su compañera dijo. Empieza a desarrollar tejidos que derivan del ectodermo. ¿Qué derivan del ectodermo? Principalmente el tejido epitelial, ¿no es cierto? Tejido epitelial. Todo lo que tiene epitelio, ya sea epitelio intestinal, epitelio de la vía aérea, epitelio cutáneo, deriva del ectodermo. El mesodermo generalmente deriva, ustedes se acuerdan, como yo me acuerdo y ustedes no se van a acordar. Mesodermo axial, paraxial y lateral. Y cada una de esas estructuras va a derivar vasos sanguíneos, tejido conectivo, tejido mesenquimatoso. Por lo tanto, estos tumores pueden tener vasos sanguíneos, pueden tener dientes, pueden tener cabellos, pueden tener segmentos de piel. ¿Me comprenden? Por eso se llaman tumores de las células terminales. Principalmente derivan con atrapamiento de las tres capas germinales. Una característica de la presentación de los teratomas es que se van a presentar, cuando se presenten en el mediastino, se presenten en el mediastino anterior. Si yo les pregunto en ese examen, los teratomas o células o tumores derivados de las células germinativas se presentan en el mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, ¿dónde van a colocar? Mediastino anterior. Mediastino anterior. Esa es una pregunta para entrar a la residencia médica. El teratoma, como masa mediastínica, ¿qué estructura se presenta? En el mediastino anterior. ¿Y cuál es la característica? Ahí tiene, por esta razón, tiene esta seña. ¿Cuál es la característica? Que va a tener calcificaciones. Calcificaciones que van a ser visibles, ¿dónde? En la placa de radiación. Esa es la característica. Por eso este cuadrito. Ahora bien, y el linfoma. Parte de lo que es el mediastino anterior, linfoma. Y el linfoma tiene una asociación con hipercalcemia. ¿Cuál es el valor del calcio normal en el plasma? Eso tenemos que saber para ver si es que tiene hipercalcemia. ¿Cuál es el valor normal del calcio en el plasma? Como Rogelio. En este examen les voy a preguntar, les voy a colocar si corresponde al linfoma o no, con asociación de hipercalcemia. ¿Está claro hasta aquí? ¿O está muy difícil? Yo creo que está fácil. Es mucho más complejo con ellos. Ahora, esto, no se olviden, por eso he puesto aparte, para que no se olviden. Fíjense, las 4 T's, para que jamás se olviden, las 4 T's de las masas mediastínicas anteriores. ¿Cuáles son las 4 T's? Tiroides, timoma, teratoma, y no podíamos ponerle linfoma, ¿no es cierto? Así que se le ha puesto el terrible linfoma. Terrible linfoma. Estas 4 T's, por eso ahí se recuerda, estas 4 T's son las masas mediastinales que se van a presentar en el mediastino anterior. En otras palabras, si ustedes ven un paciente con una masa mediastínica y corresponde al mediastino anterior y superior, tienen que presentar en la T de tiroides, T de timoma, T de teratoma y del terrible linfoma. Más fácil todavía, ¿no es cierto? No se vayan a olvidar. No se vayan a olvidar. Bueno, mediastino medio. Mediastino medio. Hemos dicho que en el mediastino medio
También existen vasos linfáticos, por lo tanto, en el mediastino medio también puede haber linfoma. ¿Ya? También puede haber linfoma. Pero, ¿qué es lo más frecuente si hay una masa mediastínica en el mediastino medio? ¿Qué sería lo más frecuente? Una pericarditis. ¿Qué sería lo más frecuente? ¿Qué sería lo más frecuente? Quiste pericárdico, quiste broncogénico, que son quistes que se desarrollan como malformaciones congénitas. Por eso son quistes que se originan como defectos en el desarrollo presentes en el nacimiento. Cuando existe una masa mediastínica en el mediastino medio, ¿qué es lo más frecuente? ¿El linfoma? No, no es el linfoma. Lo más frecuente serán los quistes de desarrollo. Por lo tanto, inmediatamente ustedes tienen que asociar con quiste, ya sea broncogénico o con quiste pericárdico. ¿Ya? Acá está 2 veces repetido linfoma, pero es para que ustedes vean que tanto en el mediastino anterior como en el medio puede existir linfoma. Y otra característica de una masa mediastínica es esta, que es la hernia de Morgagni. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la hernia de Morgagni? Esto seguramente vamos a ver más adelante, cuando hablemos de hernia en la parte del abdomen. Pero les adelanto que una hernia es la salida del contenido de una cavidad a través de un orificio natural. Por ejemplo, en el abdomen, ¿qué orificios naturales tenemos? El ombligo, luego el conducto inguinal, ¿no es cierto? Hay orificios. Luego tenemos orificios de la línea alba por la intranasal. Por lo tanto, en base a ese concepto, la hernia de Morgagni, fíjense dónde se localiza. A nivel del ángulo costofrénico y del lado derecho. No está diciendo del lado izquierdo. ¿Cuál será el ángulo costofrénico? A ver, señálenme ustedes con un dedo de su ángulo costofrénico derecho. Costofrénico. ¿Será lateral? ¿Dice costofrénico o cardiofrénico? Pero no me dicen, jóvenes. Yo les voy a estar fumando. Ustedes están cardiofrénico. Cardiofrénico. La localización más frecuente es el cardiofrénico derecho. O sea, acá. Aquí. En la parte media. Cardiofrénico. Una masa que aparezca acá. Cardiofrénico derecho es masa mediastínica. ¿Y qué es lo que tienen que pensar? Una hernia de Morgagni. ¿Ya? Pero de todo esto, ¿qué es lo más frecuente? Los quistes de desarrollo. Ahora bien, hernias diafragmáticas, para poder explicar lo que es las hernias, porque hay otra hernia más que se va a presentar como masa mediastínica. Bien, fíjense ustedes, las hernias diafragmáticas, ¿qué características tienen? Son congénitas. ¿Eso qué significa? Son La palabra congénito, ¿qué significa? ¿Es hereditario? Presente, no hereditario. Presente en el nacimiento. Si es presente en el nacimiento, ¿dónde está la alteración? ¿En el periodo embrionario, periodo fetal o periodo indiferenciado? Vuelvo a repetir. Lo primero es el periodo indiferenciado, ¿no es cierto? Donde el espermatozoide fecunda el óvulo y ahí empieza a haber gran cantidad de actividad mitótica, termina en la meiosis y empieza a haber gran actividad mitótica, es una masa de células, la mórula, ¿no es cierto? Ahí está el periodo indiferenciado. Luego empieza lo que es el periodo embrionario y luego viene el periodo fetal. Entonces, para ser congénito, ¿dónde está el defecto? Fetal. ¿Dónde está el defecto? En el fetal. ¿Cuál es la etapa más, en cuanto a la anatomía del desarrollo, cuál es la etapa más peligrosa? Embrionario. El periodo embrionario. ¿Y de qué semana a qué semana se encuentra el periodo embrionario?
De la 2 a la 8ª. No, de la 3ª a la 8ª semana. ¿Por qué es la etapa más peligrosa? El periodo embrionario también se conoce como periodo de Organogénesis. organogénesis. ¿Por qué se llamará organogénesis? Es la formación de órganos. Porque ahí está como un ladrillito sobre otro ladrillito empezando a construir todos los órganos. Por esa razón, si una mujer es sometida a rayos X o empieza a tomar medicamentos, empieza con drogas, rock and roll y demás cosas, va a tener alteraciones congénitas en su producto del embarazo. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, congénito es algo que está visible en el nacimiento como consecuencia de una alteración en el periodo embrionario. El periodo fetal es el periodo más largo, pero es de crecimiento y más maduración. El periodo fetal generalmente no llega a ocasionar malformaciones. Bueno, por lo tanto, todas las hernias diafragmáticas son congénitas. ¿Cómo son las hernias? ¿Cuáles son las hernias diafragmáticas? Hernia de Morgagni, la que hemos visto, ¿no es cierto? Hernia de Morgagni, la hernia de Bojadek y la hernia de Young. Defectos. Defectos cuando se está formando. Ahora bien, de todas estas hernias, la más rara es la hernia de Morgagni. Esta es la más rara. ¿Cuál es su incidencia en cuanto a la presentación? Pues no va más allá del 3%. Por lo tanto, la hernia de Morgagni es la más rara. Esta diapositiva, si ustedes ven acá, aquí se forma lo que es el agujero de Morgagni. Y es un defecto, ¿no es cierto? No se ha llegado a cerrar totalmente el diafragma. ¿Se ve o no se ve aquí? Está en relación con el ángulo costo frénico y principalmente del lado derecho. Ahora, ¿por qué del lado derecho? No lo sé. No lo sé por qué del lado derecho. ¿Está claro? Ahora fíjense, aquí tenemos otro defecto que no debería haber, que es el agujero de Bojadek, por donde sale la hernia de Bojadek. Y como mnemotécnico, para que nunca se olvide, a través del agujero de Morgagni emerge la hernia de Morgagni, ¿no es cierto? Esto es patológico, no es normal. Ninguno de nosotros debería tener el agujero de Morgagni, o sí deberíamos tener. No, y el de Bojadek tampoco. El agujero de Morgagni da origen a lo que va a ser la hernia de Morgagni, ¿no es cierto? ¿En qué lado hemos dicho? Derecho. En cambio, la hernia de Bojadek, como mnemotécnico, siempre va a ser en el otro lado, en el lado izquierdo. ¿Cuál es la más rara? La más rara es la de Morgagni, pero tienen que pensar como diagnóstico diferencial en una masa mediastínica del compartimiento medio, hernia de Morgagni. ¿Ya? Ahora bien, de todos estos orificios, ¿cuál es el orificio normal? El orificio de la vena cava inferior y el hiato esofágico, que en algunos pacientes puede estar agrandado y originar una hernia de hiato, que es la más frecuente. Bueno, aquí está la hernia de Morgagni. Fíjense, ¿qué es lo que está protrudiendo acá? Está protrudiendo el intestino. ¿Hacia dónde? Hacia cavidad torácica. Hacia el mediastino medio. Hacia el mediastino medio. Fíjense. ¿Esto qué es? Está acá. Pulmón. El pulmón. Está colapsado. Acá, fíjense, tenemos una radiografía y corresponde, ¿no es cierto?, del lado derecho, y encontramos en toda esta estructura imagen con niveles hidroaéreos que corresponden a masas intestinales que están en la cavidad torácica. Esta es una hernia de Morgagni, defecto congénito. Fíjense esta tomografía. Acá tenemos el hígado, aquí está el riñoncito, diafragma, pero está emergiendo esta masa.
Entonces nunca se olviden que la hernia de Morgagni está protruyendo a través de este ángulo costofrénico del lado derecho. Ahora, ¿por qué se produce? Es una alteración en el nacimiento, pero se cree que es un fallo en la fusión de un tabique que aparece en el desarrollo del tabique transverso. Por lo tanto, el tabique transverso en embriología, cuando se une, cierra totalmente el diafragma en la línea media, pero también tiene que cerrar los arcos costales. Por lo tanto, puede asociarse con otro tipo de malformación en la parrilla costal, como ser el pectus excavatus. ¿Comprenden? Por eso les digo, la característica de estas masas mediastinales es la relación que tienen con otros síndromes. Ahora, esta hernia de Morgagni puede, lo que llama la atención a esta hernia de Morgagni, si bien es infrecuente, lo que llama la atención, jóvenes, es que se puede presentar en el nacimiento y ser diagnosticado en el neonato, en el recién nacido, o durante la niñez. Pero la mayor parte de estas hernias de Morgagni se las diagnostican a partir de los 40, 50 años. ¿Entienden? Es decir, 40 años han tenido ahí su hernia, el orificio de Morgagni, que es anormal, abierto. ¿Y por qué se ha herniado? ¿Por qué ha salido? Porque ha habido un aumento en la presión intraabdominal. ¿Y qué puede ocasionar un aumento, un incremento de la presión abdominal? La actividad de defecar. Puede ser que el paciente sea constipado, pero algo más fuerte, Carga de pesas. mucho más fuerte. Algo que incremente. Por ejemplo, así, todo lo que dice su compañero está correcto, ¿no? Paciente que está levantando pesos, paciente que es constipado, ¿ya? Paciente obeso, pero se ha visto con más frecuencia en los pacientes que tienen ascitis. Los pacientes que tienen ascitis. Aumenta la presión intraabdominal, tiene que buscar por dónde salir, por dónde liberar, y emerge por ese orificio que ya existía antes. ¿Lo comprenden? Por eso en la edad adulta se lo puede diagnosticar, pero por un incremento de la presión. Bien. Luego tenemos la masa mediastínica, los tumores que se encuentran en el segmento posterior. Aquí, en el segmento posterior. Ahora bien, acá dice, los más frecuentes del compartimento son, tumores neurogénicos. Los más frecuentes. En cada compartimento les he dicho cuáles son los más frecuentes. Del compartimento anterior, ¿cuál era el más frecuente? El timoma y la hiperplasia de células ganglionares. Era el timoma, ¿no es cierto? Timoma, crecimiento del timoma. Del compartimento medio, ¿cuál era el más frecuente? Quistes. Los quistes del desarrollo, pericardio, ¿no? Y broncogénico. Y los del posterior son los tumores neurogénicos, son los más frecuentes. ¿Cuáles son? Un ganglioneuroma, un neuroblastoma, un paraganglionoma, un feocromocitoma. Entonces, por eso les decía que es importante la anatomía, porque cada vez que ustedes vean estas masas mediastínicas, inmediatamente tienen que ver en qué segmento están para relacionarla con la enfermedad. Ahora, ¿cómo se diagnostica esto? A ver, jóvenes, antes de continuar, ¿cómo vamos a diagnosticar? Mediante placas. ¿Perdón? Mediante placas Un radiográficas. poquito más fuerte eso. Placas radiográficas. En la placa radiográfica. En otras palabras, podría llegar a ser un hallazgo. ¿No es cierto? Un hallazgo. O el paciente consultar por otra cosa, por miastenia gravis, etcétera, etcétera, y asociarse con estas cosas. Por lo tanto, lo más importante es solicitar en un paciente la placa de tórax y después pedir ya la tomografía para ser mucho más específico. El linfoma. El linfoma está presente en los tres compartimentos. ¿Ya?
Pero también en la masa mediastínica posterior podemos tener ya alteraciones en cuanto al esófago, como ser quistes, divertículos esofágicos, quistes del intestino, pseudoquiste pancreático, y fíjense la hernia de Bojdarek, la hernia de Bojdarek. Hernia de Bojdarek, fíjense dónde está el orificio. También está atrás, lateral, a ambos lados de la columna vertebral. Es tanto el orificio de Morgagni como los de Bojdarek son anormales, no deberían existir. Y la hernia de Bojdarek es la hernia diafragmática de Bojdarek, es mucho más frecuente que la hernia de Morgagni. Y la alteración en el desarrollo siempre va a ser posterolateral. ¿De qué lado? Izquierdo. La de Morgagni es derecho, no se olvide. En cambio, la de Bojdarek es izquierdo. 85% se produce en el izquierdo. ¿Y qué es lo que va a protruir? ¿Qué es lo que va a emerger a través de ese hueco, ese defecto? ¿Qué es lo que va a salir? Intestino. Puede ser, generalmente sale intestino grueso, puede salir intestino delgado también. Pero fíjense aquí cómo está emergiendo, ¿no es cierto? Está como si estuviera por delante de la silueta cardíaca. Acá. Pero en la parte lateral ya se ve en la parte posterior y es mucho más evidente en la tomografía. Por lo tanto, no se olviden. ¿Alguna pregunta con respecto a las masas mediastinales? Doctor, Dime. si se diagnostican a los 40 años, ¿eso quiere decir que suelen pasar asintomáticas? Sí. Tiene que haber un aumento. Su compañero está preguntando si se presenta, no en todos, ¿no es cierto? Pero en algunos pacientes se presenta a partir de los 40, 50 años. ¿Pueden pasar asintomáticas? Sí, pasan asintomáticas. O el paciente tiene cierta sensación digestiva, pues que si no se nos pasa por la mente, porque es infrecuente. Pero haciendo ya estudios de imágenes, ya tú las puedes reconocer. Pero generalmente, a ver, imagínense jóvenes, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? ¿Cómo es que el paciente va a debutar? Debutes que aparecen, ¿no? Dice, he estado aquí durante 40 años. ¿Cómo es que debuta? Si es que sale el intestino a través de su orificio. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Constipación. Más que constipación, ¿qué va a haber? Emesis. El paciente puede tener sensación de cuerpo extraño, de digestión mala, pero Disney. se nos puede pasar desapercibido y vamos a pensar en otras cosas que son mucho más frecuentes. Emesis. ¿Qué va a pasar con el tránsito intestinal? Se va a Ya estancar. está. Se va a estancar. ¿Va a haber tránsito o no va a haber? No. No va a haber. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a tener signos de Aumento. obstrucción Obstrucción. intestinal. Y la obstrucción intestinal es aguda, no puede ser crónica. Entonces va a consultar por eso, se hacen los exámenes y nos encontramos con una hernia. Pero, ¿en qué porcentaje se encuentran estas hernias? La de Morgagni, la más rara, hemos dicho 2%. Como sacarse la lotería, ¿o no? 2%. Súper rara. Más frecuente la Bojdarek, pero también rara. Muy rara. No vayan a pensar en estas patologías, estamos hablando de masas mediastínicas. Otra cosa es pensar en una masa mediastínica. Por eso les decía, jóvenes, al empezar la clase, en realidad las masas mediastínicas y la patología del mediastino es infrecuente, pero eso no significa que dejemos de conocer. Cuando ustedes diagnostican una patología, tenemos que ir de lo más frecuente hasta lo más raro, lo menos infrecuente. Tenemos que ir descartando. Si descartan lo más frecuente, entonces tendrán que ir viendo otras cosas. Lo primero es no pensar en esto, a no ser que sea una masa mediastínica. ¿Me dejo entender o no? Está difícil. Díganme nomás, no la entendemos. Entonces, hasta aquí, con las masas mediastínicas, ¿alguna pregunta? No se olviden. Lo importante es saber qué es lo más frecuente, jóvenes. Lo más frecuente cuando hay una masa mediastínica. Eso es lo importante.
Ahora, si ustedes llegan a diagnosticar una masa mediastínica, hemos dicho lo primero es solicitar una placa de tórax. Y lo siguiente, Intervención quirúrgica. una Tomografía. tomografía. La tomografía se la debe pedir siempre con Contraste. contraste. Nunca piden una tomografía simple. No va a ser de ayuda. El radiólogo, el imagenólogo le va a decir, tomografía simple, no se detalla bien, pedir con contraste. Entonces están perdiendo el tiempo. ¿Y una tomografía cuánto cuesta? A ver, Y por ahí. 18 euros. De dos ¿Cómo para ves? arriba. Depende de dónde, si es en la clínica alemana, ¿cuánto? Dos. Cuesta entre 1.500 y 2.000, hasta 4.000. Entonces el paciente no puede ir gastando, erogando tanto dinero. Entonces el primer paso es una placa de rayos X, segundo paso la tomografía para que el diagnóstico sea mucho más preciso. Y una vez que se diagnostica, ¿cuál va a ser el tratamiento? Quirúrgico, Quirúrgico. intervención quirúrgica. Si estamos en cirugía de tórax, debe ser quirúrgico, ¿no es cierto? Pero la mayor parte no se puede acceder directamente al mediastino. Tendríamos que hacer una esternotomía, una mediastinotomía, para llegar simplemente a tomar la biopsia y saber el nombre por el cual va a aparecer. Es bien difícil. A veces se puede hacer bajo guía tomográfica una punción, llegar a hacer tu bolsito, funcionarlo, aspirar, como punción con aguja fina, aspirar para determinar la estirpe celular. Y la mayor parte de los casos, por ejemplo, los más frecuentes, hemos dicho que el mediastino posterior son los tumores neurogénicos, ¿no es cierto? Esos van muy bien con quimioterapia y radioterapia. Por lo tanto, la cirugía se limita más que todo diagnóstico, no es curativa. Es más que todo de diagnóstico, solamente para tomar muestras y biopsias. ¿Está claro? Bien. Ahora la mediastinitis. ¿Qué será mediastinitis? Inflamación de los Inflamación de órganos. Proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven este prefijo itis, significa inflamación. La inflamación tiene muchas causas, eso ya ustedes han visto. La inflamación puede ser química, puede ser física, puede ser ocasionada por nuestras mismas defensas, puede ser originada por células necróticas, pero lo más común es que sea originada por un proceso infeccioso. Entonces, cuando hablamos de mediastinitis, generalmente hay que aclarar que es una mediastinitis infecciosa. Mediastinitis infecciosa. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿qué dice acá? Mortalidad, ¿qué significa? ¿Perdón? ¿Qué significa mortalidad? ¿Qué significa mortalidad? Muerte. Si un paciente tiene mediastinitis, ¿qué significa eso? Que tiene alto riesgo de Que tiene altas posibilidades de morir. O sea, ¿es una enfermedad grave, sí o no? Es sumamente grave. La mediastinitis, si bien es rara, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque tiene una mortalidad muy alta. El paciente por lo general no sobrevive. Para que el paciente sobreviva, fíjense, hay una tasa de sobrevivencia de ¿cuánto por ciento? 15-20%, ¿no es cierto? El tratamiento de la mediastinitis es netamente quirúrgico. Netamente quirúrgico. Por lo tanto, para resolver la mediastinitis y disminuir la mortalidad, una vez diagnosticado, en las primeras 24 horas se tiene que entrar al quirófano y drenar todo el proceso infeccioso que está ahí. En las primeras 24 horas. Cuanto más días pasen, el paciente va a tener mayor mortalidad. ¿Entienden? Por eso les he puesto aquí, mortalidad 75%. ¿En qué tipo de mediastinitis? Ahora bien, la mediastinitis, que es la infección del mediastino, se divide en mediastinitis aguda y mediastinitis crónica. La más seria, la más grave, la que tiene alta mortalidad, de la cual estamos hablando, es la mediastinitis aguda.
Esta mediastinitis aguda puede ser postquirúrgica. ¿Qué significa? Puede ser después de una cirugía de tórax, cualquier tipo de cirugía. Y que se nos puede complicar con una infección. Por lo tanto, la mediastinitis aguda, la más frecuente, por eso está resaltada, es la postquirúrgica. ¿Qué otra causa de mediastinitis aguda existe? La ruptura o ruptura esofágica. Ruptura de esófago. ¿Y en qué se presenta? Pueden haber dos tipos de ruptura esofágica. Síndrome. ¿Síndrome de qué? Mayor-Weiss. Ruptura esofágica espontánea. Espontánea. Hay dos síndromes, jóvenes. Quiero que averigüen cómo se llama el síndrome que produce ruptura esofágica espontánea. ¿Y cuál es la diferencia con el síndrome de Mayor-Weiss? Todos ustedes en su vida, en la vida que llevan de 17, 18 años, ¿han vomitado o no? Sí, ¿Han vomitado? sí. Todos, ¿no es cierto? O solo yo, todos. Todos hemos tenido. ¿Se nos ha roto el esófago? No. Para nada. Estoy hablando de ruptura. La ruptura espontánea, pues espontánea significa que sin ninguna causa, con un vómito normal, el esófago se rompe. Y eso equivale a un síndrome. Quiero que averigüen el nombre de ese síndrome. En cambio, el síndrome de Mayor-Weiss, ¿qué es? ¿Es ruptura? ¿Ruptura del esófago? Parcial. No es parcial. ¿Qué es el síndrome? ¿Han escuchado el síndrome de Mayor-Weiss? Sí. A propósito de lo que dijo su compañero. ¿Han escuchado? ¿Cómo es? Brandon, tú sabes. Pero yo les he explicado. Por él, por ahí. Estefan. Pero doy la mano lista. Síndrome de Mayor-Weiss. El síndrome de Mayor-Weiss es el desgarro de la fosa esofágica. ¿Y cómo se va a desgarrar? Vómito. ¿Pero se rompe el Mayor-Weiss? No. Queda, exacto, solo se desgarra y ¿qué ocasiona? Hemorragia digestiva. Pero el esófago queda intacto. En cambio, la ruptura, aquí estamos hablando de que se rompe. ¿Entienden? Es un síndrome. Vomita, se rompió. Y todo el contenido salival, bacteriano, de todo lo que es la vía digestiva superior, sale al mediastino. ¿Y qué sucede? Se infecta. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. ¿Entienden? ¿Cómo se llama el síndrome que produce? Les voy a preguntar en su examen. Ruptura espontánea del esófago, para que nunca se olvide. Pese a que les estoy diciendo, yo en su examen les voy a poner síndrome de Mayor-Weiss. Y estoy seguro que el 80% me va a poner síndrome de Mayor-Weiss. Estoy seguro. Entonces, para que exista una mediastinitis aguda con alta mortalidad, tiene que ser la postquirúrgica, que es la más frecuente. La otra, si no es quirúrgica, es que sea una ruptura del esófago, que el esófago sea roto de forma espontánea o por traumatismo. ¿Qué tipo de traumatismo puede romper el esófago? Punzante. ¿Perdón? Punzante. ¿Un trauma? ¿Qué tipo? A ver, pónganse a pensar, razonen, jóvenes. ¿Qué puede romper el esófago? Un trauma abierto. Traumático. ¿Qué sería lo más frecuente? Una puñalada. Una puñalada a lo mucho va a llegar a la vía aérea. ¿Perdón? No, pero ya no te va a dar tiempo a que le tengas. Igual la puñalada no le va a dar tiempo, sino Accidente de tránsito. algo que podemos decir iatrogénico. Iatrogénico, les he dicho, no es con maldad, no es que le voy a hacer daño, eso da la impresión de que fuera iatrogénico. Zona nasogástrica. Puede ser una zona nasogástrica, pero más que una zona nasogástrica, no. ¿Endoscopía? ¿Perdón? Una endoscopía. Una endoscopía digestiva. Una endoscopía. Tratar, especialmente en expertos, ¿no? Tratar de meter
a veces existen estrecheces. El esófago se estenosa parcialmente, entonces se colocan dilatadores y el dilatador puede ocasionar. Entonces, después de procedimientos invasivos del esófago, sí puede haber por la zona nasogástrica he visto. Por eso hay que introducir despacio, ¿no? Despacio. Y hay que hacerla calentar la sonrilla. ¿Sabían eso, no? La zona nasogástrica hay que calentarla para que sea más flexible y pueda expresar. Bueno, por traumatismos, principalmente por estudios endoscópicos. Son raros, pero están presentes, lamentablemente. Ya les he dicho, las personas jóvenes, en mi experiencia, yo estoy en cirugía todos los días, estoy atendiendo pacientes. Cuando vienen a la consulta, jóvenes, las personas creen que ir a la cirugía es como ir al peluquero. Así creen. Quiero un corte de este estilo aquí, quiero poner. Creen que es así. Piensan que no va a haber complicaciones. La cirugía es un procedimiento invasivo y que está asociado en un alto porcentaje a complicaciones. Por lo tanto, nunca obligan a su paciente, lo van a operar, una hernia. ¿Qué es una hernia? Nada. Con la mano derecha y tápenme un ojo. No, no es así. No es así. Todo procedimiento quirúrgico no está libre de complicaciones. Todos los días se hacen endoscopías en el hospital gastroenterológico, en todos los hospitales se hacen endoscopías, pero es el riesgo de llegar a producir una ruptura esofágica. Bien, con respecto a la mediastinitis aguda, alta mortalidad, ya les he dicho. Una vez diagnosticada la mediastinitis, inmediatamente se tiene que entrar a quirófano si es aguda. Cuanto más tiempo pase, más allá pase de las 24 horas, la mortalidad sube y puede superar el 80%. En realidad, es más, 80, 90%. Casi la mayor parte de los pacientes con mediastinitis no logran sobrevivir. No logran sobrevivir. Por eso, inmediatamente, el endoscopista dice: ah, se me ha perforado, es inmediato a quirófano. Inmediato. Como esternotomía, mediastinectomía, drenaje. Bien. Mediastinitis crónica. La mediastinitis crónica, lo más frecuente es la granulomatosa. Enfermedades granulomatosas. Eso significa una infección que se ha ido implantando en forma crónica. Y ahí tenemos lo que es la histoplasmosis, pero ¿qué es lo más frecuente en nuestro medio? Tuberculosis. ¿Hay mediastinitis crónica por tuberculosis? Sí hay, jóvenes, sí hay. Pero eso no está asociado a una gran mortalidad. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene o no? Tiene tratamiento. La histoplasmosis también tiene tratamiento. Son enfermedades granulomatosas. ¿Por qué se llaman granulomatosas? Porque en el estudio histopatológico se ve cómo el organismo se defiende formando granulomas, ¿cierto? Por eso se llama granulomatosa. Entonces, dentro de las mediastinitis crónicas, ¿cuáles son las más frecuentes? Las enfermedades granulomatosas. Y de estas, la tuberculosis. Luego tenemos las más raras, las fibrosis mediastínicas. Fibrosis, que llegan a producir mediastinitis. En otras palabras, jóvenes, una mediastinitis crónica va a llegar a producir fibrosis como mecanismo de reparación, tratar de reparar. Entonces repara generando fibrosis. Puede estar inducida por fármacos, puede estar inducida por silicosis. La silicosis es frecuente en nuestro medio, ¿sí o no? Sí, especialmente en trabajadores, no netamente en trabajadores mineros de interior mina, ¿no? La sífilis está repuntando, está aumentando en su frecuencia. Radiación y los tumores malignos son los que llegan a producir una fibrosis mediastínica. Listo, jóvenes, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? La sintomatología, como que
Bueno, Pregunta. hemos terminado de la tuberculosis, de la histoplasmosis, que dejan como secuela una anemia.